Hola hermanos, buenos días. Gracias por sintonizarnos, gracias por conectarse. Es para nosotros una bendición el poder estar aquí compartiendo un poco de la palabra de Dios. Nos encontramos en este espacio contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Mi nombre es Guillermo García y aquí me encuentro con mi hermano Luis García. Hola a todos, ¿cómo tal? Buenos días. Pues gozosos, como dice mi hermano, de poder estar aquí compartiendo con ustedes y pues viendo a ver qué tiene Dios para nosotros el día de hoy. Y antes de comenzar, les quisiera recordar que pues se suscriban, le den like, se metan a todas nuestras redes sociales o por donde compartimos algún contenido. Puede ser por Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Nos encontramos en todas esas plataformas para poder este, seguir llevando contenido, palabra, mensaje. Y también a través de estas transmisiones o en vivos pueden comentar alguna petición, alguna gratitud por la que se quiera estar orando, se anota pues esto es un hecho, se está orando, se pone en las manos de Dios. Y pues ahorita queremos tocar un tema o lo que queremos meditar esta mañana es acerca de lo que acabamos de terminar en la serie de sermones de este domingo pasado. Es ese mensaje backstage, como eslogan que mencionaban, ese trasfondo, eso que sucede detrás de cada uno de nosotros. Sí, muy interesante lo que nos compartía nuestro pastor, ¿verdad? Porque lo asemejaba a un concierto o a un teatro, ¿no? Porque cuando vamos a un concierto, pues vemos al grupo cantar, tocar, si estamos en el teatro, vemos la puesta en escena, ¿no? Pero para que eso nosotros lo podamos disfrutar, hay gente detrás para que nosotros disfrutamos de esa experiencia de la mejor manera posible. Y lo que nos compartía el pastor era cómo en nuestra vida íntima, donde nadie nos ve, sino que solo Dios, pues cómo actuamos, ¿verdad? Para ver qué es lo que reflejamos a los demás también. Claro. Y eso mismo también podemos ver en la Biblia. Hay claros ejemplos que nos enseñan cuál es el trasfondo de algunos personajes, qué es lo que sucedió. Y eso es lo que vamos a estar meditando esta mañana. Y pues como les comentaba, em, algo de lo que nos podemos enfocar es como lo que se escribe en los libros de reyes, donde a cada uno de los reyes o personajes que escriben ahí se les da una identificación si hicieron lo correcto o no ante los ojos de Dios. Y pues esto sin duda es em, como alguna enseñanza o algo que se me viene a la mente al mencionar esto o al imaginarme esto que nos mencionaba el pastor, el backstage de cada uno. Sin duda Dios es el que sabe y sin duda yo creo que vamos a tener esta descripción cada uno de nosotros. Pero para eso pues podemos escudriñar las enseñanzas, la palabra y ver o aprender un poco de eso. A lo mejor y pues no son ejemplos tal cual de lo que uno vive, pero sí es el hecho de la toma de decisión, las acciones, los pensamientos que cada uno tiene de lo que podemos aprender. Sí, así es. Y pues vamos a comenzar. Ahí, pues el pastor nos daba unos puntos que a mí me llamaron mucho la atención sobre el backstage, de cómo actuamos detrás en nuestras vidas. Y son puntos muy interesantes que nos comentaba o que nos compartía en esta serie de sermones que hubo. Y por ejemplo, un punto que nos mencionaba era que no teníamos que llamar la atención, o sea, no es como que queremos que todos nos vean hacer algo o queremos destacar. O sea, no se trata de llamar la atención. También hablaba de no buscar recompensas, no hacer las cosas nada más porque queremos algo a cambio, ¿verdad? Y pues no tratar de no impresionar a nadie y mucho menos a Dios. Él decía que por qué íbamos a impresionar a Dios, ¿no? Nosotros, cuando Él es el que nos creó. Y bueno, yo tomé algunos ejemplos, hay varios ejemplos, voy a comentar algunos. Y uno que me gustó mucho es Daniel. Y nos vamos a enfocar en el capítulo uno, ¿no? Pues está un poquito largo el capítulo, no lo vamos a leer, pero quiero hacer un pequeño resumen para ir entrando en esos puntos. Y bueno, en el capítulo uno vemos cómo pues Dios entrega al rey de Babilonia a su pueblo y pues
bueno, llegó un momento muy difícil, llegó una tormenta al pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, ellos tienen, pues, ese como esperanza o han visto a Dios hacer sus milagros y de repente, pues miren, Él permite que el pueblo de Babilonia los domine, ¿no? Pues llega esa tormenta a la vida de ellos, ¿no? Y después de que toma algunas posesiones del templo de Dios, también toma a jóvenes, y no a cualquier joven, eran jóvenes preparados, jóvenes fuertes, de buen parecer. Entonces, todavía ahí el separar familias, son cosas difíciles, ¿no? Y yo esto lo quiero asemejar a como cuando uno recibe algún momento complicado en su vida, ¿no? O sea, no es como que nosotros tenemos programado nuestro calendario. Ah, ya este jueves me va a pasar esto, entonces para estar preparado, ¿no? O sea, llegan las situaciones difíciles, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, después seguimos leyendo pues ahí les van a dar de comer, los están preparando, pero Daniel y sus amigos deciden no contaminarse. Y bueno, esto haciendo alusión a que pues esas comidas que daban eran ofrecidas a otros dioses y ellos no querían caer en eso, ¿verdad? Entonces Daniel habló con el jefe encargado de ellos y pues le comenta que, que él no quiere comer eso, quiere comer otro tipo de alimentos, querían alimentarse con vegetales, con agua, pero ese encargado o el rey pues sí sabes la reacción que tuvo, ¿no? Que tuvo un cierto de miedo porque, pues, si no se alimentaban bien ellos, se iba a notar y si el rey veía eso, pues al que le iba a ir mal era al rey, al encargado, ¿no? Entonces, Sí, pues él con esas dudas, después Daniel lo sigue haciendo su labor de convencimiento, pues va, no les da esa comida, les da agua, vegetales, y en una prueba de 10 días, pues ellos resultan ser pues los mejor alimentados, los que tenían mejor aspecto, en fin. En eso estoy resumiendo el capítulo uno, ¿sí? Del libro de Daniel. Y bueno, hay unas cosas que me llaman la atención, ¿no? Como les comentaba, llegó una prueba. El pueblo de Babilonia domina, los saca de su casa. Imagínate que algún país llegara a México, nos conquiste y se lleve pues algún familiar cercano de nosotros, o inclusive a nosotros que nos separe de nuestras familias. O sea, sería algo complicado, ¿no? Pero bueno, siendo un poquito más ad hoc a lo que vivimos, pues de repente nosotros vivimos situaciones difíciles, de repente nosotros vivimos problemas en nuestro trabajo, problemas familiares, en fin, llegan pruebas a nuestra vida, ¿no? Entonces aquí estaba llegando esta prueba y lo que yo leo, lo que yo entiendo es que Daniel y sus amigos estaban bien preparados. Tenían cimientos sólidos, que ese es un punto que quiero destacar, que ellos tenían cimientos sólidos y bien definidos. ¿Y por qué digo esto? Porque, como les comentaba, en el capítulo menciona cómo seleccionan jóvenes sabios, jóvenes inteligentes, fuertes, de buen parecer. Entonces, ellos tenían conocimiento de muchas cosas, al final de cuentas. Y mi pregunta es, o lo que quiero que ustedes se pregunte usted, hermano, ¿sus cimientos son fuertes? Si llega la prueba, ¿tendría esa fortaleza de poder afrontarlo? Memo, o pues para mí mismo primeramente, ¿tenemos esos cimientos sólidos? Ahí se los dejo de tarea, hermanos. Eh, pues analicémonos a cada uno, a ver si tenemos esos cimientos, ¿no? Ahora bien, este, pues ya tienes esa base uno ya sabe lo que cree, lo que quiere defender, pero no es solo saberlo, no es solamente decir, tener en nuestra mente las ideas y el conocimiento, que hay mucha gente así, ¿no? No sé si tú puedas ubicar así gente, Memo, gente que sabe mucho, pero al final de cuentas no hace mucho también. Entonces, y eso es algo que me llama la atención, que el segundo punto sería actuar. Al final de cuentas, vemos que se los lleva al pueblo de Babilonia, perdón,
Y pues ahí, pues deciden no contaminarse de los alimentos que les estaban dando. Ellos sabiendo ese contexto de que esa comida era para otros fines también, ellos deciden o tienen la idea con las bases de sus enseñanzas que tienen, pues no quieren contaminarse. Pero no nada más dijeron, bueno, no me quiero contaminar, pero bueno, pues ¿qué le hago? Es lo que me están dando de comer, me lo como. No fue así. Fueron y hablaron con su jefe, con el que estaba encargado de ellos, me explico. Actuaron. No fue nada más tener las ideas en la mente, en la cabeza, sino fue ir y hacer algo. Y ese es otro punto que quiero destacar. Eh, Creo que todos sabemos y somos conscientes, es un ejemplo, ¿no? Que todos somos conscientes de que tirar basura a la calle es malo, ¿no? A mí me molesta ver gente que tire basura. Yo creo que todos sabemos que eso está mal, ¿no? Pero muchos vemos cómo lo hacen, ¿no? Vamos en el carro y gente que la Sí. tira. Y es eso, o sea, no es solo saberlo, es también, ok, yo sé que está mal tirar basura, pues no lo voy a tirar, ¿verdad? Bueno, Daniel sabía que no era lo mejor contaminarse, fue a hablar con el jefe, le dio una alternativa, le dijo, oye, prefiero alimentarme de esta otra manera. El jefe con toda la razón del mundo, pues como que le estaba sacando la vuelta porque el que corría riesgo era él. Como comentaba al principio, pues si el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los veía mal, pues el que le iban a llamar la atención era él. Y llamar la atención es decirlo de manera tranquila. Allá creo que en esos tiempos las medidas eran un poco más drásticas. Este, pero bueno. Llegó y le comentó que ellos preferían alimentarse de otra manera. El jefe, pues, quiere intentar sordearse, por decirlo también de otra manera. Y Daniel, siguiendo firme, pues le comenta, le hace un comentario así de que, oye, pues haznos una prueba de 10 días alimentándonos así. Este, vamos a, a ver qué tal, cómo van corriendo las cosas y pues si vemos que van bien las cosas, pues seguimos comiendo esto y si no, comemos lo que nos están dando y así quedó, ¿no? Entonces Daniel me llama la atención que tenía buenos cimientos porque en el momento de la prueba actuó pues al final de cuentas tomó cartas en el asunto, ¿ves? Y todo esto con los puntos que nos dijo el pastor, no lo hizo como para llamar la atención, no lo hizo para tener un reconocimiento, ¿verdad? Que al final de cuentas lo tuvo. Si ya terminamos de leer todo el libro de Daniel, lo tuvo. Y vaya que muy buen puesto el que tuvo, en fin. Y tampoco lo hizo para impresionar a nadie, y mucho menos a Dios. Y toda la honra y la gloria se la quiso dar a él, siempre. Siempre se la quiso dar, tanto Daniel como sus amigos. Es una historia que destaco mucho, como este, relacionándolo con el tema que decíamos del backstage. O sea, voy a esto. O sea, Daniel en su intimidad quiso ir a hablar con el jefe, ¿verdad? O sea, actuó teniendo sus cimientos. Por eso lo relacioné yo así. Y pues también me gustó mucho este, una historia de Moisés. Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 3 vemos cuando pues Dios habla con Moisés acerca de ir a regresar a Egipto pues comentarle al faraón que quería a su pueblo, que lo liberaran. Eh, y bueno, aquí en esto lo que podemos leer es lo siguiente. Dios es el que capacita el que provee. En Éxodo 4 del 10 al 12 podemos leer lo siguiente. Si me pueden acompañar en sus, donde me estén escuchando, con la vista, dice así. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor?
Bueno, primero que nada, eh, voy a empezar desde el principio. Me gustó ese versículo como de base, pero empezando, eh, Moisés, perdón, está con su rebaño y ve una zarza que tenía como un fuego y que no se consume y se acerca, ¿no? Moisés decide acercarse y cuando Dios ve que Moisés se está acercando, Dios le habla a Moisés. Y lo que quiero destacar de esto es que hay que acercarnos a Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que Él quiere hablarte, Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Es algo personal lo que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y Dios quiere eso, que nos acerquemos. ¿Estamos cerca de Él, hermano? Tú que me estás escuchando, ¿te sientes cerca de Dios? ¿Te has acercado a Dios? Porque Dios quiere que lo haga y está esperando ahí que te acerques para hablarte. Como decía ahorita, perdón, Dios es el que capacita. Moisés no se sentía para nada capaz, para nada. Y es el versículo que les leía. Eh, Ahí comenta que, y lo que dicen algunos eruditos es pues que él tenía problemas con su dicción, pero Dios le dice, pues soy yo el que decide quién ve, quién no oiga. Yo soy el que tiene el poder y yo sé a quién mandar y a quién no. Y muchas veces uno, pues no, obviamente no se siente capaz, ¿verdad?, de hacer las cosas. Pero si uno está cerca de Dios, si uno tiene esos buenos cimientos que comentábamos, Dios se va a encargar del resto, ¿verdad? Y pues igualmente a trabajar. Ya después de esa plática tan elevada que hubo entre Dios y Moisés, después ahí de algunas negociaciones también que hubo, ahí sí seguimos leyendo el versículo, ahí hubo ahí algunas cosas en las que quedaron, pues tomó acción y Moisés fue, ¿verdad? Moisés fue a Egipto, pero antes también habló con su suegro, Jetro, y también me gusta eso, que hay que apoyarnos, ¿no? Hay que apoyarnos en gente eh, para ese tipo de situaciones. Moisés confiaba en Jetro, se acercó a él para platicarle la situación y Jetro le dice, oye, pues ve, Dios te lo dijo, tienes que ir. ¿Tenemos nosotros esa persona para acercarnos? Yo creo que sí. Por lo menos aquí está nuestro pastor y yo creo que todos tenemos a alguien con quien apoyarnos, ¿no? Y pues esos son algunos ejemplos que yo veo de cómo actuaron tras bambalinas, porque también aquí Moisés estaba solo con su rebaño de ovejas, se acercó a Dios y empezó a platicar con él y vaya, de estar pues ahí trabajando en el campo, cambió drásticamente a ir a hablar con el faraón de Egipto para liberar a su pueblo. Y eso es lo que yo destaco en estas historias. Y yo tengo otros dos ejemplos que me gustaría compartirles. Voy a tratar de ser breve, pero lo que estaba tratando de buscar es que fuera un caso contra otro, un giro de 180 grados, pensando en que uno, aún así que estamos actuando de trasfondo, uno sí está frente al ojo público y el otro no. Usted los va a identificar, si no ya lo hablaremos un poco más adelante. Y el primer caso es un clásico que a lo mejor todos hemos escuchado cuando estábamos en las escuelas bíblicas. Un caso y tiene todo un libro, es Jonás. Como menciono, una historia clásica que se enseña. Y también es una de las historias más cortas, ¿verdad? De este personaje y podríamos decir que uno de los puntos claves es el lado de desobediencia que tuvo ante Dios. Así resumidas cuentas, Dios lo manda a Nínive y con un mensaje ahí claro, pero Jonás tuvo miedo y huyó. Después de esto, ¿qué es lo que pasa? Pues él se encuentra huyendo en un barco, una gran tormenta, luego deciden suerte, si lo echan al mar y lo traga un gran pez. Típica historia, ¿no? De las escuelitas, de Ujú. campamentos, que el pez se traga a Jonás.
Entonces, pues él hasta que proclama a Dios dentro del pez, ahí nadie lo estaba viendo, nadie. Y pues así es como, pues ya después va en busca de este pueblo, dar ese mensaje, ¿verdad? Pero esto sucedió con este personaje. El otro que les quería comentar es el de Saúl. Este caso, pues hasta le pondría título, porque con él todo iba bien hasta que de repente agarró otras ideas. Y pues, ¿por qué todo iba bien? Porque Dios le había encargado a él su pueblo, su reino. Y aparte, o sea, las cualidades que él tenía físicas, pues la Biblia lo menciona que era un joven hermoso. Entonces, bien parecido, era ya ungido como rey, pues yo creo que sí, su vida iba bien. Pero aún así teniendo a Dios de su lado, a él sí estando bajo la mirada pública, pues podemos mencionar varias cosas que pues la verdad pues les fue mal y que fueron parteaguas para que aún llegando a esas acciones, esos momentos donde desobedece a Dios, en el caso, por ejemplo, de no dejar ningún enemigo, de cierto pueblo y pues él desobedeció esa instrucción. En ese momento, pues, ¿qué hace Dios? Pues, le quita el poder, lo que le había dado. Y pues esa, a final de cuentas, decisión personal, decisión, o sea, no tiene que decírsela a todos. Pasó en sus pensamientos dentro de él, en lo que él meditaba y pues llegó a ese punto. Entonces, hasta aquí yo creo que ya nos damos cuenta quién era el personaje detrás del ojo público y quién no. Y aún así, esas acciones hasta dónde los llevaron a cada uno, ¿verdad? Este, ese fue el caso de estos dos ejemplos que tengo yo y yo creo que con eso eh, entendemos parte de lo que nos estaba diciendo el pastor, lo que sucede en nuestra vida diaria, pero en eso que hacemos en casa, en el trabajo, incluso esas decisiones, pensamientos, meditamos o no, tenemos firme el cimiento y si no lo estudiamos o nos preparamos para corregirlo, bueno, yo creo que eso es parte, ¿verdad? Sí, claro, de ahí pueden cambiar muchas cosas, como comentabas, o sea, pues Saúl tenía todo bien y de repente, por ese tipo de decisiones que tomaba en su interior, pues ya de repente ya no era del agrado de Dios. Jonás, pues se ocultaba, no quería obedecer a Dios. Sí, y pasa en nuestras vidas, digo, cada quien sabe, pues, sus situaciones, sus circunstancias, ¿no? Dios nos habla y está en nosotros ver qué decidimos hacer. El mundo está activo, está presente. ¿Qué hacemos nosotros en esas circunstancias donde el mundo se opone a Dios, verdad? ¿Actuamos, hacemos algo al respecto o seguimos la corriente? Esas decisiones que tomamos tras bambalinas o en nuestros backstage de nuestra vida, pues repercuten, ¿verdad? Y aunque digamos que nadie nos ve, pues como decía el eslogan que hizo el pastor, donde solo Dios ve, ¿verdad? Dios ve ese tipo de decisiones que tomamos. Y esa fue la característica, Dios está ahí en todas esas enseñanzas o ejemplos que veíamos. Bueno, yo creo que pues esta es la palabra que Dios trajo a través de nosotros. Gracias por sintonizarnos. Les quiero recordar que también mañana, domingo, tenemos nuestro culto a las 11 de la mañana. Nos puede sintonizar a través de Facebook o YouTube. Mañana se inicia una nueva serie, así que estén al pendientes de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y pues esta iglesia está ubicada aquí al lado del TEC Monterrey, Carlos Osuna número 40. Cuando Dios nos permita, esperemos poder todos volver a casa y vernos nuevamente. Entonces, pues nos escuchamos el siguiente sábado en punto de las 9:30. No sé si Luis tengas algún último comentario. No, pues agradecerles, gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de este podcast contigo y pues Dios les bendiga y les esperamos el día de mañana en el culto. Bueno, hasta luego. Luego.